Hola amigos de Pulso, los saludamos en la noche de este viernes 29 de diciembre, minutos después de que el presidente Gustavo Petro decretara el aumento del salario mínimo para el año 2024. Tal como lo anunció la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, el aumento para el próximo año será del 12%. Algunos puntos más. Esto en dinero significa un incremento salarial de 140.000 pesos para los trabajadores, para un total de 1.300.000 de salario. Estamos aquí con David Rocha, periodista de Pulso. Quiero que nos comente un poco también en cuánto quedó el subsidio de transporte con el aumento que decretó hoy el presidente. ¿Qué más, Sebastián? ¿Cómo está usted? ¿Cómo están todos los que nos ven en estos momentos en el canal de pulso.com? Bueno, 20%, 12% como usted lo decía del salario mínimo, una cifra que pues generó en muchos momentos inquietud. Finalmente se determinó por decreto, como usted lo decía, el presidente Gustavo Petro decidió esta cifra para dejar la negociación hasta ahí. Y en cuanto al transporte, el subsidio de transporte es de 162.000 pesos, un total del 15% el incremento. Amigos de Pulso, recordemos que, digamos, esta decisión se tomó por vía decreto, es decir, Sí, señor. los sindicatos y los empresarios estuvieron negociando cerca de un mes, un poco menos Sí, quizás, finales de noviembre. pero realmente nunca se encontraron en la negociación. Las cifras No. estuvieron muy distantes, bien lo veíamos y bien lo pueden encontrar en las notas de Pulso, donde está el cubrimiento completo del aumento del salario mínimo. Los empresarios le apuntaron siempre a un incremento cercano al 10%, quizás Cercano con al 1 o 2 10%. puntos más, para ir en línea con la inflación y precisamente evitar que la economía de pronto sufriera un golpe con un aumento muy alto. Una cifra muy inteligente por parte de los empresarios, por supuesto, porque pues si se desfasaban en el tema del salario mínimo, del incremento del salario mínimo, pues el bolsillo de los colombianos sí se hubiese podido ver afectado. Finalmente, como usted lo decía, Sebastián, desde finales de noviembre se empezó esta negociación, estaba pactada para finalizar el día 15 de diciembre, pero el 15 no finalizó, se extendió hasta estas fechas. Esta semana hubo algunos acercamientos, pero definitivamente el gremio de los trabajadores, los sindicatos, al poner una cifra de 18%, creo que ya lograba algo imposible. Sí, vimos pronunciamientos de FENALCO, de la ANDI, en los que nos indicaban que era muy complejo llegar a un acuerdo cuando las cifras estaban tan aparte. Era un aumento, Sí, digamos, total. pues complicado. Las negociaciones se dieron en un buen tono, hay que decirlo. El Sí, sí, presidente sí. Gustavo Petro lo recalcaba, decía hoy, un día antes de que cerrara el plazo para definir el incremento, los empresarios llegaron hasta un 11,5% y los sindicatos se bajaron hasta el 12%, es decir, estuvieron a 0,5% de llegar a un acuerdo que hubiera sido, digamos, lo ideal para que el presidente no tuviera que decretarlo pues por esta vía. Sí, hubiera sido lo ideal. Sí, se supone que lo ideal es que los dos frentes o los tres frentes, en este caso también el gobierno que funcionaba como mediador, llegasen al acuerdo. Pero finalmente no se dio, es que los gremios, repito, fueron tal vez muy exagerados al aumentar un 18%. Si el salario mínimo se hubiese aumentado en esta cifra, según algunos expertos, hubiese sido un gran golpe al bolsillo de los colombianos. Por eso también al final el presidente Gustavo Petro y la ministra de Trabajo decidieron desindexar algunos productos de la canasta familiar, y también otro tipo de productos como el pago de las EPS, pues para que no cayera o no se viera afectado en ese salario mínimo que se va a esperar para el próximo año. Para tener en cuenta, dentro de los 88 productos desindexados del salario mínimo, bueno, está, como ya lo había dicho anteriormente, el tema de las EPS, el tema del subsidio del SOAT, importante dato para todos ustedes, la carne de res, derivados de la carne de res, carne de cerdo y leche. Estos productos pues no se verán afectados con el incremento del salario mínimo. Okay. Ese punto es muy importante para el bolsillo de los colombianos, de la persona que está allá viéndonos en casa, porque precisamente se desindexa, se aparta en muchos costos, el costo de la carne, de la comida, de algunos trámites, de algunos servicios, para que no suban ese 12%, sino que suban una cifra más baja y que no impacte
tan directamente el bolsillo de los colombianos, partiendo de que desde el próximo año pues vienen bastantes alzas, falta un alza a la gasolina, se empezará a discutir el incremento al ACPM y digamos que el bolsillo seguramente se verá afectado. Esta medida, esta desindexación lo que busca es, no le subimos el 12% al salario mínimo, pero no le subimos el 12% al SOAT, a los seguros médicos, a la cuota moderadora, para evitar precisamente esa afectación a los trabajadores. Otro tema importante, ya para finalizar, Sebastián, y es que pese a que el gremio de los trabajadores pensaba en una cifra del 18%, en los últimos días también otras ramas de los trabajadores y otros sindicatos pensaron en una cifra del 12, curiosamente, y estaban al parecer arreglando por debajo de la mesa con el presidente Gustavo Petro para acercarse a esta cifra. Por eso el presidente hoy, cuando en la rueda de prensa dijo que le apostó por los trabajadores, en la manera oficial no, porque los trabajadores dijeron 18%, pero por debajo de la mesa sí habían acercado esa cifra del 12%. Una cifra que no es tan lejana, como usted lo decía desde el principio, a lo que dijeron toda la parte de los empresarios. David, para ir cerrando esta transmisión también es muy importante mencionar el tema de los pensionados. A los pensionados que tienen ciertos tipos de jubilación también les subirá su pensión, su mesada que reciben mensualmente en un 12%. Las personas que tienen una pensión por invalidez, por ejemplo, serán las que se verán beneficiadas de este incremento. Otro tipo de pensiones suben de acuerdo con el IPC, eso es una cifra un poco más baja, pero casi que 1 millón de personas que están pensionadas van a tener ese beneficio en su pensión para el año 2024. Bueno, recordemos que el salario mínimo quedó en 1.300.000 pesos en el año 2024. Algo muy importante para que lo tenga en cuenta desde el 1 de enero, que ya llegó, ya está encima. Si quieren consultar más noticias sobre el aumento del salario mínimo para el próximo año, visite pulso.com.